Bien, muy buenas tardes con cada una de las personas que nos siguen a través de la página de Facebook del Grupo de Estudio del Sistema Penal. Continuando con nuestra jornada académica el día de hoy, en el marco de nuestro primer aniversario, contamos con con la grata presencia de un doctor, de un destacado doctor, el doctor Edilberto Luis Martínez Castro, quien es doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Trujillo. Es magíster en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas por la Universidad Nacional de Trujillo, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo. También es docente de posgrado en diversas universidades, como la Universidad Nacional de Cajamarca, la Universidad Nacional de Piura, la Universidad Nacional de Trujillo, en cursos como Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Política Criminal. También es autor en diversos libros de materia penal, procesal penal y política criminal. Y asimismo, también es autor en diversos artículos de Gaceta Jurídica. Hoy en día es abogado litigante y conferencista nacional. Muy bien, doctor Luis Martínez, es quien va a tener la gentileza de compartir con nosotros el tema, el ejercicio de derecho a defensa en épocas de COVID-19. Doctor, le damos la mayor bienvenida en nombre del Grupo de Estudio del Sistema Penal. Es un gusto contar con su presencia. Le dejamos este espacio virtual para que usted pueda dar inicio a su disertación. Muchas gracias. Muchas gracias, Darwin, por la presentación. Quiero iniciar esta breve exposición felicitando al grupo de estudios del Sistema Penal que el día de mañana están celebrando su primer aniversario. Desearles mucho más éxitos, que estoy seguro lo van a lograr para beneficio de toda nuestra comunidad jurídica peruana, y a la vez también quiero manifestar que el día de hoy vamos a tocar el tema del ejercicio del derecho de defensa en época del COVID-19. Considero pertinente repasar qué cosa es el derecho de defensa. El derecho de defensa está establecido, prescrito en la Constitución Política del Perú, en el artículo 139, numeral 24, que se establece como principios de la función jurisdiccional. Y hay que tener en cuenta esto por lo siguiente. Mi exposición la voy a marcar en dos espacios. La primera antes del 15 de marzo del año 2020 y la segunda etapa posterior al 15 de marzo del año 2020. ¿Qué debemos entender por este derecho de defensa establecido en la Constitución Política del Perú? Bueno, debo manifestar brevemente que comprenden dos dimensiones. Un derecho de defensa técnico y un derecho de defensa material. El derecho de defensa técnico lo encarna el abogado, quien es contratado para, en este caso, del punto de vista penal, obviamente, enfrentar una imputación de carácter fiscal, por ejemplo, y que obviamente requiere de ciertos conocimientos, experticios especializados, porque la imputación no solamente contiene fundamentos fácticos, sino también fundamentos técnicos, normativos, jurídicos, y que el abogado, por ejemplo, tiene que ser contratado para deducir una excepción de improcedencia de acción, una cuestión previa, una cuestión prejudicial, para controlar de carácter formal la acusación, de carácter material, para interponer un recurso, etc. Ese es el derecho a la defensa, de carácter técnico. Y el derecho a la defensa de carácter material es el que lo encarna o lo establece o lo expresa el investigado, el imputado, el acusado, dependiendo del estadio procesal en el que se encuentre. Y que se da a través de las manifestaciones, que es el derecho a no autoincriminarse, el derecho de guardar silencio. Estas dos dimensiones, tanto el derecho de defensa técnico como material, comprenden en puridad el derecho a la defensa que establece el artículo 139 de nuestra Constitución Política del Perú. Antes del 15 de marzo del 2020, nosotros los abogados
En el ejercicio del Ministerio de la Defensa, siempre nos hemos quejado que cuando litigamos vemos mermado, vemos disminuido, de alguna u otra forma, por el sistema de justicia penal, el derecho a la defensa. Pero fíjense que hoy en día seguramente extrañamos el simple hecho de ir a la corte, a mese partes, formar la cola, dejar el escrito, hacer la audiencia de manera presencial, conferenciar con el juez o con el fiscal en el horario de atención designado por ellos, ir al estudio, entrevistarnos con nuestros clientes, haber podido ir a los penales también para poder conferenciar, entrevistarnos con nuestros patrocinados. Obviamente que extrañamos ello y que a partir del 15 de marzo del año 2020, en que el gobierno peruano, como consecuencia del COVID-19, expidió una serie de decretos supremos. Decretos supremos que, en resumen, han significado el cierre de las fronteras, ha significado suspender el servicio público aéreo, terrestre, entre otras medidas más, como por ejemplo el cierre de los penales. Y aquí ya ha habido una gran distinción, una gran diferencia. Si cuando nosotros podíamos realizar los actos procesales de manera presencial, los abogados litigantes, muchas veces veíamos que se mermaba el del ejercicio, el derecho de la defensa, ya a partir del 15 de marzo, obviamente hubo un gran cambio. Y hubo un gran cambio porque el COVID-19 no solamente ha influenciado en nuestros actos cotidianos de nuestra vida, sino también, obviamente, en el proceso penal y obviamente también en el imputado, que es el sujeto procesal, digo yo, de mayor cuidado dentro del proceso, que está más expuesto a su vulneración de derechos como sujeto procesal. Y fíjense que en esta primera ola del COVID-19, nosotros, los abogados que representamos el Ministerio de la Defensa, hemos tenido que defender porque considero que el primer afectado fue el preso preventivo. Y voy a explicar por qué. Su ejercicio de su derecho a la defensa. ¿Qué ocurre cuando ya mediante la imposición de una prisión preventiva, como consecuencia del COVID, como consecuencia obviamente del hacinamiento, que no es una consecuencia del COVID, sino el hacinamiento siempre se ha dado en las cárceles peruanas, pero que obviamente el hacinamiento ha generado una mayor, que los presos estén más expuestos al contagio del COVID? Y efectivamente, ¿qué hacíamos nosotros en el ejercicio de la defensa? Teníamos que interponer un habeas corpus correctivo. Y cuando interponíamos el habeas corpus correctivo, adjuntamos a nuestra demanda como medio probatorio muchas veces una boleta de la compra del medicamento, que en la práctica generaba que los habeas corpus correctivos en el Perú sean rechazados liminarmente y los que se admitía finalmente eran declarados improcedentes. ¿Y por qué eran rechazados liminarmente y por qué eran declarados improcedentes? Eran rechazados liminarmente porque argumentaba el juzgador que se tenía que agotar la vía administrativa, porque el tema de la salud es un tema de cuidado de un órgano del Estado que viene a ser el INPE. Entonces hay que agotar todo un tema de carácter administrativo para recién en última instancia poder invocar una garantía constitucional como es el tema del habeas corpus correctivo.
¿Y qué pasaba cuando nos emitían esta garantía constitucional? Obviamente que como escoltábamos al escrito del habeas corpus correctivo, una simple boleta de una compra de medicamento no era considerado por el juzgador como un elemento de convicción, un medio probatorio contundente para que de esa manera pueda declarar fundada nuestra pretensión. Pero fíjese el contexto que se manejaba el tema del habeas corpus correctivo en esa época. Las cárceles estaban cerradas, no teníamos acceso a ellas, los presos estaban contagiados de COVID-19, los servidores públicos también, muchos de ellos habían fallecido, no trabajaban de manera presencial y si lo hacían de manera limitada estos servidores públicos. Muchas veces leí por ahí una resolución que exigía una junta de médicos que lleguen a determinar que el paciente efectivamente podía poner en riesgo su salud estando en el penal. Y yo digo, ¿cómo es que en esta época, en esas circunstancias en las que vivía el Perú, tengamos que exigir una junta médica en base a estas, vuelvo a repetir, a estos hechos que se daban en aquel momento? Obviamente que se limitara el derecho a la defensa, claro que sí, ¿no? Y por eso que la mayoría de los habeas corpus correctivos en el Perú fueron rechazados liminalmente y declarados improcedentes, con excepción de algunos casos muy mediáticos que ustedes recordarán relacionados a funcionarios públicos, pero que eran personas que tenían más de 65 años de edad, tenían otras enfermedades que estaban íntimamente vinculadas a ser consideradas como personas vulnerables, porque así también estableció la Organización Mundial de la Salud en diferentes informes que se habían dado al respecto. Entonces, en la primera ola, el preso preventivo fue el que se vio más afectado, y no solamente en el tema de la salud, no porque ya hemos escuchado seguramente y sabemos que la persona, el preso preventivo, pierde su libertad, pero más no el resto de derechos. Otro segundo tema, que ya aquí no solamente el primero que he consignado es una limitación al derecho de defensa técnico. Aquí en el segundo podemos decir que el derecho a la defensa está íntimamente vinculado con el tema de la presunción de inocencia y les voy a consignar el segundo ejemplo. ¿Qué pasa antes del 15 de marzo cuando a una persona le habían impuesto la prisión preventiva en un proceso penal común, 9 meses de plazo? Y de repente tenía este preso preventivo 7 u 8 meses, estaba a punto ya de cumplir los 9 meses, Fiscalía no había solicitado la prolongación de la prisión preventiva y faltaba muy poco, ¿no?, para que pueda cumplirse el plazo. ¿Qué pasó? A partir del 15 de marzo del año 2020 vinieron muchos decretos supremos, dentro de uno de ellos establecía la suspensión de los plazos. Miren ustedes, todo lo que generó el tema de la pandemia respecto a la suspensión de los plazos de los presos preventivos. Obviamente un preso preventivo solamente es muy discutido en la doctrina respecto a si la prisión preventiva vulnera o no la presunción de inocencia, ¿no? Hay dos posiciones que seguramente en otro momento tendría de repente la posibilidad de poder conversar respecto de ello, pero que en puridad, si consideramos que el preso preventivo por mandato constitucional sigue siendo inocente, ¿qué culpa tiene este preso preventivo de que se suspendan los plazos por temas de COVID-19? Y obviamente por eso que al inicio de mi exposición manifesté que este COVID no solamente ha ingerido, ¿no?, ha tenido injerencia en nuestra vida cotidiana, sino también en el proceso y obviamente dentro, en este caso, el imputado. Dos ejemplos en los cuales obviamente se ha visto flexibilizado, suspendido, limitado el derecho a la defensa. Y no solamente, fíjense ustedes, del preso preventivo. ¿Qué pasa si en esta época de pandemia necesito la conversión de una pena? Ya voy a hablar, estoy hablando de un condenado, de un sentenciado, y quiero realizar la conversión de pena. Si ustedes van al Código de Ejecución Penal, en el artículo pertinente, establecen los requisitos. Dentro de uno de estos requisitos es contar con el certificado de antecedentes judiciales que lo expide el INPE. ¿Cómo es que yo tengo que agenciarme si en esa época los penales estaban cerrados y el abogado no tenía acceso y todo se trabajaba de manera virtual y limitada?
muchas veces presos preventivos han terminado cumpliendo su condena. Han terminado cumpliendo su condena porque no tenían acceso a poder agenciarse, por ejemplo, del certificado de antecedentes judiciales. Dos ejemplos claros que se han venido dando a lo largo de la primera ola respecto a la limitación del derecho, el ejercicio del derecho a la defensa. Luego ya el gobierno de Vizcarra empezó a flexibilizar de manera progresiva que podíamos ya ir al trabajo y vinieron algunas áreas profesionales que, obviamente respetando los protocolos sanitarios, podían volver a ejercer estas profesiones, estos oficios. Y es así que el abogado nuevamente vuelve al estudio y aparentemente no tuvimos que nosotros capacitarnos desde el punto de vista tecnológico para poder compartir pantalla, para poder realizar nuestras audiencias de manera virtual. Tuvimos también que agenciarnos de sistemas informáticos adecuados, idóneos, aptos, considerando de que no solamente en casa, debido al aislamiento, el abogado tenía que ejercer el derecho a la defensa de manera virtual. Entonces tuvimos que agenciarnos también de Wi-Fi un poco más amplio para poder tener mayor cobertura. Implicó mucha capacitación respecto a los temas tecnológicos. Pero fíjense ustedes que, ¿qué ocurre ya cuando viene recién el tema de la segunda ola y nuevamente han salido estos decretos supremos que nuevamente sirven para reflexionar como abogado litigante? Y voy a consignar un solo ejemplo. ¿Qué ocurre cuando hoy día me contratan para la realización de un juicio? Un juicio que obviamente se va a desarrollar de aquí a 3 o 4 días. Entonces, cuando yo soy contratado para llevar a cabo este juicio oral, necesito diseñar una teoría del caso. En teoría del caso sabemos que es un punto de vista que tiene que seguir un sujeto procesal, porque es una estrategia hasta cierto punto, dicen algunos autores. Y obviamente yo para poder diseñar mi teoría del caso, entendido como una estrategia, requiero la mayor información. ¿Y quién me brinda esa información? Obviamente el Poder Judicial, obviamente el Ministerio Público, también la policía, dependiendo el estadio procesal. Pero principalmente para el tema del juicio yo necesito agenciarme de un cuaderno de debates, de un expediente judicial. Necesito también, obviamente, la carpeta fiscal, porque de repente voy a encontrar algunas declaraciones que en juicio me va a servir para poder yo contrainterrogar al testigo que escolta la acusación de fiscalía y que seguramente lo va a sacar a relucir para poder, digamos, su teoría del caso prevalecer sobre la del Ministerio de la Defensa. Es, digamos, no tan difícil si tenemos a un solo patrocinado en un solo proceso o a dos. Pero ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos que defender a un patrocinado que conjuntamente está siendo acusado con muchos otros tantos, como por ejemplo crimen organizado, como por ejemplo lavado de activos, como por ejemplo funcionarios públicos, es decir, delitos contra la administración pública, en el cual estos recaudos fiscales y judiciales obviamente son numerosos? Y ojo que yo tengo 3 o 4 días para poder obtener esta información. Y no solamente tengo que agenciarme de estos documentos, sino también tengo que agenciarme, y es necesario para poder diseñar mi teoría del caso, los audios. Los audios, por ejemplo, de la etapa intermedia, del control de acusación. Como hoy en día, en épocas del COVID-19, tengo que agenciarme de estos audios. Miren ustedes. Y además de ello, también tiene que ser así, que tengo que yo entrevistarme con mi patrocinado. Y la dificultad se da si es que mi patrocinado se encuentra recluido
en un penal. Obviamente el acceso es un poco difícil y estas diligencias que implican en el abogado litigante que hay que hacer, digamos, muchas veces muy ingeniosos para poder conseguir esta información sin tener en cuenta, sin dejar de tener en cuenta, que muchas veces los abogados litigantes se exponen a ser contagiados por el COVID-19 y hemos tenido muchos colegas, y he tenido muchos colegas que conozco y que lamentablemente han fallecido como consecuencia de ello. Entonces, fíjense cómo es que se limita el ejercicio del derecho a la defensa para poder llevar a cabo una, o para poder diseñar de manera adecuada una teoría del caso. Porque si yo no tengo esta información, obviamente yo no voy a poder señalar una estrategia de negociación o una estrategia de refutación. Entonces, miren ahí lo que genera el tema del COVID-19 respecto a el ejercicio del derecho a la defensa. Hay que tener en cuenta también que se ha establecido y he escuchado y he leído algunos artículos constitucionales en manifestar, y ahí también hay mucha discusión, que si estos decretos supremos están relacionados a un régimen de excepción que establece la Constitución Política del Perú en su artículo 137. Y si consideramos que efectivamente es un régimen de excepción, y ustedes leen el 137 de nuestra Constitución, van a darse cuenta que obviamente se limitan algunos derechos constitucionales. ¿Qué derechos constitucionales? Obviamente que el derecho a la libertad personal, el derecho a la libertad de tránsito, reunión, pero miren, no, el derecho a la defensa. El derecho a la defensa no se limita en épocas de pandemia, en épocas de regímenes de excepción, no. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué hay que tenerlo muy en cuenta? Porque en el Instituto Judicial de la Libertad, yo soy de Trujillo y ejerzo la defensa técnica hoy en día aquí en la ciudad de Trujillo, tenemos un toque de queda hasta las 9 de la noche. Pasado de ello, tengo que tener un pase vehicular. De repente, hay una persona que ha sido detenida horas antes y yo tengo que conducirme a la comisaría para ejercer el Ministerio de la Defensa de este ciudadano, por el motivo que sea. Entonces, esto es muy importante recordar. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué se da esto de que los regímenes de excepción no limitan el derecho a la defensa? Porque el derecho a la defensa tiene que ser analizado de la siguiente manera. El Estado, por más expresión del ius puniendi, tiene que garantizar algunos derechos. En este caso, el procesado. ¿Y cómo garantiza el derecho del procesado? Obviamente, contando con el ejercicio de su elección de un abogado, de ser informado de la imputación, de la detención, etc. Entonces, si bien es cierto que se limitan algunos derechos constitucionales fundados en temas establecidos en la Constitución, pero ello no significa que se tenga que limitar el derecho a la defensa. El derecho a la defensa no se limita ni en épocas de terrorismo, el derecho a la defensa no se limita en épocas de COVID-19. Eso hay que tenerlo siempre muy anotado, muy anotado. Lamentablemente, hoy en día, ejercer el Ministerio de la Defensa en esta época es, digamos, muy complicado. ¿Cómo también podemos ejercer otro ejemplo en el cual nos vamos a ver limitados de este ejercicio de la defensa técnico principalmente cuando tenemos que realizar un control de acusación? Nos llega el control de acusación, principalmente creo que tenemos que distinguir si yo soy el abogado que tomé el caso desde un inicio y tuve que atravesar toda la pandemia. Hasta cierto punto es más fácil porque ya conozco la imputación, porque he llevado a cabo algunas diligencias antes de la pandemia, el problema sucede y se complica
en este ejercicio de la defensa cuando somos abogados que recién vamos a tomar el caso. Y obviamente yo necesito de la carpeta fiscal. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero tengo que sacar una cita, ¿no? Por ejemplo, en el Poder Judicial, si yo quiero presentar un escrito aquí en La Libertad, tengo que ingresar a la página respectiva y sacar una cita que obviamente también, ahí viene limitado el derecho a la defensa, hay un límite, hay un cupo limitado, ¿no? De poder acceder a estas citas, que son algo de 15, 20. ¿Qué pasa si yo no logro tener acceso y se me vence el plazo para interponer un recurso de apelación, por ejemplo? Y obviamente no tenemos, digamos, que victimizarnos en el ejercicio del derecho a la defensa, porque también los operadores jurisdiccionales se han visto mermados su salud debido al contagio que se ha dado y obviamente concurren en menor número para poder llevar a cabo en meses partes la recepción de estos escritos. Mayormente cuando los escritos escoltan muchos folios, ¿no? Lo cual se hace, digamos, dificulta poder ingresarlos de manera virtual, se hace muy pesado el archivo y por lo tanto hay que sacar una cita para ir a dejar el expediente, el escrito. Pero en la fiscalía no ocurre eso, en la fiscalía no tienen SINOE, en la fiscalía hay que sacar cita, hay que esperar que el día el fiscal pueda concurrir de acuerdo a su horario, a su programación, para que encomiende al asistente y hay que ir pues a sacar las copias respectivas, ¿no? Entonces fíjense cómo es que el ejercicio de la defensa se ve mermado. ¿Y por qué digo esto? Porque yo tengo que, en el plazo de 10 días, que llevar a cabo un control formal y un control material de la acusación. Sabemos que la etapa intermedia es una etapa de saneamiento procesal y que el ejercicio de la defensa requiere este control material y hay que ser muy meticulosos para ver si no se ha vulnerado el principio de imputación necesaria, el principio de imputación concreta, en la que la acusación fiscal tiene que ser clara, precisa, ¿no? Narrar las circunstancias, concominantes, precedentes, etc. Un control formal de la acusación y luego, obviamente, un control de carácter material, ¿no? Que podamos nosotros los abogados deducir algún medio de defensa técnico, una excepción de improcedencia y de acción y tener que, pero para ello obviamente necesitamos de esta información que es complicado, que es muy complicado. Seguramente he tratado de explicar algunos ejemplos de la vulneración del derecho a la defensa. Quiero ya ir cerrando esta exposición por los minutos que me han concedido, de manifestar lo siguiente. Cuando hablamos del ejercicio del derecho a la defensa, si bien es cierto que es un derecho constitucional, debemos entenderlo siempre nosotros los abogados, cómo es que surge el abogado. El abogado viene antes de Roma, el abogado era el hombre más culto de una sociedad que muchas veces tenía que defender ante el Consejo de Ancianos a una persona que había sido imputada de la comisión de un delito. Luego ya Roma acoge esta institución y vienen ya los grandes oradores, ¿no? Demóstenes, Cicerón, en puridad. El abogado siempre ha sido un hombre culto, defensor de las causas justas. Por eso que tenemos en el pecho digamos, el distintivo de una estrella con 7 puntas, que algunos autores dicen que representan las 7 colinas de Roma. Otros autores dicen que vienen a expresar los 7 dones del Espíritu Santo. Imagínense, nosotros los abogados expresamos los 7 dones del Espíritu Santo. Ser abogado en el Perú no es fácil. Enfrentar al sistema de justicia penal, a la maquinaria estatal, al ente persecutor del delito antes de la pandemia, siempre ha sido complicado, difícil. Hoy en día, mucho más. Hoy en día el abogado litigante
pone en riesgo su vida, pone en riesgo su salud. Pero esa es la función social que nosotros tenemos que cumplir. Repito, función social, porque el abogado litigante, del punto de vista penal, tiene como insumos, tiene como herramientas los derechos, en este caso, del procesado. Y los derechos del procesado, protegerlos, no tienen horario, no tienen, se practican, se aplican, se defienden con pandemia o sin pandemia, con terrorismo o sin terrorismo, por citar dos ejemplos que han generado en el Perú muchas consecuencias como muertes. Entonces, ese es el ejercicio del derecho a la defensa. Pero para llevar a cabo un correcto ejercicio del Ministerio de la Defensa, que se lee en la literatura, que hay que tener una defensa técnica eficaz, ¿no? Una defensa técnica eficaz comprendida esta como los actos procesales oportunos, dinámicos, pertinentes que realiza el abogado defensor en cada estadio del proceso para, obviamente, proteger estos derechos de nuestros patrocinados. Eso es el abogado en el Perú. Eso es ejercer el derecho de defensa de manera eficaz. Pero para ello, hoy en día, es muy complicado. Es cierto que es muy complicado, pero el litigante peruano, el abogado litigante peruano en causas penales, en procesos penales, quiero rendir hoy día en este espacio académico un homenaje breve a aquel abogado litigante que seguramente extrañamos los pasillos judiciales, pero que hoy en día estamos a través de la virtualidad, estamos seguramente exponiendo nuestra salud con la única intención de llevar a cabo una defensa técnica eficaz y de esta manera cumplir el rol social que nos toca como abogado litigante en el ejercicio del Ministerio de la Defensa. He tratado de llevar a cabo algunos ejemplos breves de cómo se está dando hoy en día, muy limitado, el derecho a la defensa en el Perú en épocas de COVID-19. Quiero agradecer nuevamente al grupo de estudios del sistema penal y si es que hay alguna pregunta, muy gustoso la podría hacer y si no la hay, entonces será hasta otra oportunidad y muchísimas gracias. Bien, bien, doctor. Mientras esperamos las preguntas, en caso lo haya, estoy en nombre de todo el grupo de estudio. Estamos muy agradecidos con usted por la gran disertación que ha brindado el día de hoy. Ha sido muy enriquecedora. Vamos a esperar unos minutos para ver si es que existe alguna pregunta o en todo caso le doy el pase a usted, doctor, para que pueda brindar algunas palabras o algunos saludos. Muchas gracias. Claro, nuevamente quiero... Doctor, disculpe. Ya, muchas gracias. Quiero nuevamente reiterar mis felicitaciones al grupo de estudios de sistema penal, que está conformado por futuros juristas del Perú y que generan estos espacios académicos que contribuyen a nosotros los operadores jurídicos de alguna manera a poner nuestro granito de arena para que en algún día en el Perú podamos obtener la tan anhelada justicia social que tanta falta hace en el Perú. Felicitaciones, chicos, un fuerte abrazo y seguramente nos volveremos a encontrar en algún espacio académico. Muchas gracias por la oportunidad, que sean los éxitos. Bien, doctor, justo tenemos una pregunta de nuestro compañero que es integrante del grupo. Claro que sí. La pregunta es, ¿cuál es la principal problemática del litigio en tiempos de COVID? La principal problemática considero que es la manera de cómo agenciarnos de los recaudos judiciales y fiscales, de cómo obtener la información de nuestro cliente si está privado del derecho a la libertad, considerando que hay una limitación para ello, considerando, por ejemplo, que tengo que sacar una cita virtual, que tengo que esperar un momento, más aún si de repente yo he sido contratado 2 días antes de llevar a cabo el inicio del juicio oral y necesito de esta información que se agudiza más si es que de repente hay pluralidad de acusados
lo que va a generar, ¿no?, mayor recaudo de número de folios, ¿no? ¿Cómo me agencio hoy en día de los audios, de las sesiones pasadas de juicio, de la etapa intermedia? Entonces, eso es, creo yo, la mayor dificultad que hoy en día tiene el abogado litigante para poder diseñar de manera adecuada una teoría del caso, ya sea eh, generando una estrategia de negociación mediante un mecanismo de simplificación procesal, o en todo caso postulando por una estrategia de refutación teniendo como pretensión la absolución del cliente. Creo que esa es la principal dificultad que tenemos en el ejercicio del Ministerio de la Defensa respecto a cómo debemos obtener esta información. Tu micrófono, Darwin. Disculpe. Justo, doctor, tenemos otra pregunta. Esa es de nuestro amigo, de un seguidor del grupo de estudios, que es, ¿podemos considerar el derecho de defensa como un derecho absoluto? De no ser así, ¿qué límites encontraríamos? Claro, muy buena pregunta. Efectivamente, sabemos nosotros en teoría que ningún derecho es absoluto, ¿no? Ni el derecho a la libertad, que es, después del derecho a la vida, un derecho fundamental. Visto esto de esta manera, el derecho a la defensa tampoco tendría que ser ilimitado. Pero fíjense que hay que tener en cuenta lo siguiente, que cuando estamos en un régimen de excepción, se debe dar mayor garantía al ejercicio del Ministerio de la Defensa. ¿Por qué? Para generar un test de ponderación, un test de equilibrio, porque un régimen de excepción implica suspensión de derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a la libertad personal, reunión, tránsito. Y obviamente tenemos que garantizar de alguna manera esa limitación de esos derechos constitucionales. ¿Y cómo tenemos que garantizarlo? Mediante el ejercicio del derecho a la defensa. Porque ¿qué sería, imaginemos, que en épocas de COVID-19, que es un régimen de excepción, se limiten derechos fundamentales y también el derecho a la defensa? Generaría un caos jurídico dentro del proceso penal. Imaginemos ello. En teoría decimos que la Constitución establece ello, pero en la práctica, y siempre digo esto a mis alumnos, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Una cosa yo digo que voy a encontrar un juez imparcial y en la práctica no encuentro un juez imparcial. Yo siempre digo y dice la norma que el fiscal tiene que tener como principal característica la objetividad en sus actuaciones fiscales. Y en la práctica encuentro que ello no se da así. En la teoría dicen que la etapa intermedia es una etapa de saneamiento, que hay un juez de garantía, que va a pasar a juicio aquellos casos que tengan alto grado de probabilidad de condena. Y yo me voy a la práctica y eso no es así. Entonces hay mucha distancia, hay años luz de distancia entre lo que dice la teoría y lo que dice la práctica. Pero entonces no hay un derecho ilimitado. Cuando estamos en régimen de excepción, que es el tema del COVID-19, es el tema de la exposición, debemos garantizar más el Ministerio del Derecho a la Defensa. Claro que sí. ¿Por qué? Para no vulnerar más derechos fundamentales. Esa es mi respuesta, Darwin. Muy bien, doctor. Muchas gracias por absorber las preguntas por parte de nuestros seguidores del grupo. Reiteramos nuevamente las gracias, doctor, y también agradecer a todas las personas que se conectaron el día de hoy. No olvidar que en breve vamos a tener la ponencia. Vamos a contar con la presencia del doctor Héctor Flores Chávez. Nos vemos dentro de unos momentos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Darwin. Nos vemos. Felicitaciones.